Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver ya la parte inicial sobre probabilidad. En la clase pasada estuvimos viendo los elementos que tenían que ver con el uso de la distribución binomial y de la distribución Z. Eso como un preámbulo para todo lo que vamos a hacer con inferencia, que bueno, ya solo nos quedan esta semana y la otra semana, entonces probablemente no me quede tiempo de hacer algunas cosas en R, pero es probable que les deje una cápsula sobre temas de inferencia, pero pues será completamente opcional, pero sí siento que es algo que ustedes necesitan en el futuro, que pues no nos dio el tiempo, ¿no? Ya saben que estos semestres siempre son complicados y más si tenemos pausas y la versión en línea pues siempre hace que también vayamos un poquito más lento de lo normal porque pues la comunicación es un poco más difícil, entonces a la hora de las clases siempre estamos un poquito más desconectados. Entonces espero que con esa capsulita de inferencia ustedes tengan los elementos para que, porque a mí lo que más me interesa es que ustedes salgan al mundo laboral, que lo van a necesitar mucho con algunos elementos de inferencia, ¿no? Entonces, me voy a quedar como con la parte más teórica porque siento que ahí sí necesitan como mucho, unas muy buenas bases para que ya después ustedes sean personas independientes y puedan buscar los temas que les interesan y cómo se hacen y bueno, ya después veremos. Si sé que estoy dando algún curso un poquito más avanzado de R, ahorita estoy como atorada, siempre dando introducciones a R, entonces, pero mi plan es dar uno un poquito más avanzadito, quizás para diciembre, pues ahí les pasaré la liga a ver si porque pues ya, o sea, ya ustedes ya conocen lo que es un objeto y todo eso, sino ya hacer modelos estadísticos. Eso fue lo que hicimos en un semestre también con unos estudiantes que justo Noé Mendoza, su compañera de sociología que falleció el año pasado, él justo me solicitó que quería un curso para poder tener acceso a más información. Entonces, pues la verdad es que sí me gustaría seguirlo haciendo. Entonces, si sé de algún otro curso, porque sé que nos van a quedar algunas cosas pendientes, les aviso. Bueno, lo que hemos estado nosotros viendo es que teníamos distribuciones de probabilidad y decíamos, las distribuciones pueden ser descritas por sus parámetros, ¿no? Veíamos que si teníamos la desviación estándar y la media de una distribución, ya estábamos hechos. Si teníamos n y si teníamos la probabilidad de éxito, ya sabíamos cómo estaba esa distribución, si era simétrica, si era simétrica. Entonces, vimos la potencia que tienen las distribuciones de probabilidad para describir a una población. Hoy vamos a empezar del otro lado, porque en realidad, o sea, qué padre sería que siempre tuviéramos la información de mu y de sigma o de la probabilidad de éxito. Más bien, siempre estamos del otro lado, ¿no? Que no sabemos los valores de los parámetros y queremos hacer inferencia de esos valores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar un par de cosas que vimos al inicio del curso, que la población es, en términos estadísticos, es todo el grupo de personas sobre las que queremos información. Una muestra es una parte de la población y sacamos esa muestra para sacar las conclusiones y que teníamos un diseño de muestreo que nos decía exactamente cómo elegir una muestra y que además esa muestra tenía que ser de tipo aleatorio para que nosotros podamos utilizar las probabilidades. Entonces, en general, ustedes van a encontrar en muchos textos de estadística y cuando estamos hablando en general, desde el inicio dijimos que las letras griegas significan parámetros, pero ustedes van a ir viendo en otros textos de estadística y demás que van a poner un gorrito, ¿no? Este gorrito. En inglés se le llama hat. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy estimando un parámetro, le voy a poner un gorrito, ¿no? Eso lo van a encontrar muchísimo en muchos textos de estadística y de econometría y demás. Entonces,
Lo que tenemos entonces es que nosotros vamos a necesitar un muestreo aleatorio, ¿sí? Nosotros sabemos que este proceso donde nosotros hacemos conclusiones de una población a partir de una muestra se llama inferencia. Inferimos a la población a partir de la muestra. Y para esto necesitamos un muestreo aleatorio. ¿Por qué vamos a necesitar un muestreo aleatorio? Primero, para eliminar el sesgo de selección, ¿no? Pues si yo solo le pregunto a los que me caen bien, pues no estoy representando a la realidad, ¿no? Es un poquito como mover, como cuando nosotros sabemos que se asienta el agua de tamarindo, ¿no? Y entonces la movemos para que no nos quede un agua tan ralita, ¿no? Entonces, hacemos eso para eso. Pero la mayor cosa que necesitamos, para lo que más necesitamos ese muestreo aleatorio, es para poder aplicar las leyes de probabilidad, ¿no? ¿Y cuáles leyes de probabilidad vamos a aplicar nosotros? En específico, nosotros vamos a aplicar la ley de los grandes números, que aunque ustedes no lo sepan, ya la comprobamos, y el teorema del límite central, que de este vamos a hablar el día de hoy, que es un concepto muy, muy importante en la estadística para hacer todo el proceso de inferencia. Entonces, la ley de los grandes números, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando nosotros aumentamos el número de ensayos y cada vez que hacemos este experimento de manera más repetida, nosotros nos vamos a encontrar en una situación donde hay un promedio teórico y hay un promedio observado. En este caso, lo que ustedes están viendo acá es una comprobación de esta ley de los grandes números, que ahorita no les estoy poniendo fórmulas ni nada, sino que lo que nos interesa es el concepto, es si yo tiro tanto número de dados, ¿cuál sería la media de lo que me sale, ¿no? O sea, cuando yo tiro un dado me sale del 1 al 6, ¿no? Entonces, si yo voy haciendo las medias, si ustedes ven acá, estas personas empezaron a hacer y al tirar un dado, pues les salió cierto valor y entonces aquí se ve que mientras van tirando más dados y van sacando las medias, pues se van acercando a esa media teórica de 3.5. ¿De dónde sale la media teórica? Pues sale de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 entre 6, ¿no? Esa sería la media teórica de lo que me podría salir. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es que en la medida en que nosotros hagamos más y más y más ensayos, que tiremos y tiremos cada vez más y más veces ese dado, lo que vamos a encontrar es que esa media se va a ir estabilizando muy cerquita hacia la media teórica, ¿no? Y esto nosotros lo hicimos cuando tiramos las monedas, no más que piensen en que nosotros teníamos una situación donde teníamos un promedio de 0.5, ¿no? Que teníamos un éxito y un fracaso, ¿no? Y si sacáramos un promedio del éxito, cada vez nos íbamos acercando más al 0.5, ¿no? Entonces nosotros ya intuitivamente habíamos visto, y esto justamente que nosotros decíamos, que la frecuencia relativa tiende hacia la probabilidad, también se puede mostrar con la ley de los grandes números. Entonces, en la medida en que nosotros, por eso vamos a querer n's, la n va a ser muy importante, y en la medida en que nosotros tengamos una muestra más grande, pues vamos a saber que nos estamos acercando más hacia la media teórica. Si ustedes ven acá, entonces, ven por aquí, es cuando ya se empieza más o menos a estabilizar, probablemente sea, si aquí es 200, es como por 30, donde lo que definimos una muestra grande, luego 120 debe estar como por acá, ¿no? Y entonces así, si ustedes ven, esto ya está mucho más estable que cuando teníamos muestras chiquititas, ¿no? Entonces, si yo tiro un dado 200 veces, a ellos les salió un promedio de 3 y algo en la media observada, es decir, la media de todos los resultados, y ya se parece bastante a la media teórica, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros tenemos muestras más grandes, nos dice la ley de los grandes números, nos va a decir que
esa media observada se va a ir pareciendo más a la media teórica, que es algo que nosotros ya habíamos hecho con nuestro pequeño ejercicio de tirar monedas que lo hicimos en conjunto, ¿no? Entonces, ahí ya estábamos viendo, ¿no? Si ustedes lo quieren escribir de manera matemática, pues la ley de los grandes números lo que nos dice es que la media asociada a cierto número de experimentos va a ser igual a la suma de nuestras variables aleatorias y dividido entre el tamaño de intentos. Y que en la medida en que n tiende al infinito, esta media de estos intentos se va a parecer a la media teórica. Si ustedes investigan un poquito sobre la ley de los grandes números, o si quieren aprender un poquito más de matemática, se van a encontrar que se habla de una sucesión infinita de variables aleatorias independientes con valor esperado mu y varianza sigma que es no nula, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, ¿qué es todo eso? Cuando nosotros oímos hablar de sucesión infinita en matemática, o a veces dicen también a largo plazo, y ustedes dicen, pero pues, ¿en qué tiempo? ¿Qué es eso, el largo plazo? Ustedes van a encontrar que sucesión infinita y largo plazo está asociado a hacer un experimento muchas veces o casi todas las veces que nosotros podamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con sucesión infinita. Entonces, hagan de cuenta que aquí cada una de estos valores de esta variable X podría ser ese resultado que obtenemos de un dado, ¿no? Y entonces, si sumamos todos esos resultados y los dividimos entre n, pues en la medida en que nosotros esta n sea más grande, esta x barra se va a ir pareciendo a mu. Y eso a nosotros nos va a permitir hacer la inferencia acerca de la media poblacional, ¿no? Hay una ley débil y una ley fuerte. La ley débil, no toma en cuenta algunos elementos de la varianza, y cuando ustedes lean también de varianza finita, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan tantas veces que yo dije que una variable realmente sea variable? Cuando nosotros hablamos de una varianza finita y no nula, lo que estamos haciendo es primero que es una varianza que nosotros podemos medir, a eso se refiere con finito, y no nula va a ser referencia a que nosotros no tenemos una constante, sino que tenemos en realidad una varianza que varía, ¿no? Cuando nosotros tenemos una sucesión de números con varianza cero es porque todos son iguales, ¿no? Entonces, cuando escuchen varianza nula, se refiere a, bueno, es que no es una variable, es una constante. Y entonces, por eso es que yo siempre fui como muy enfática a lo largo del curso, decir, bueno, nuestra variable tiene que variar, ¿no? Porque si no, no vamos a poder aplicar ninguna de las leyes, ninguna de las cosas, ¿no? Entonces, esta ley nos va a justificar la interpretación intuitiva que ya teníamos de que el valor esperado de una variable es realmente la media, ¿no? Antes de hablar del teorema del límite central, necesitamos hablar de las distribuciones de muestreo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con las distribuciones de muestreo? Imagínense un mundo donde realmente si yo selecciono una muestra al estar utilizando un procedimiento aleatorio, yo selecciono una muestra, pero podría haber seleccionado otra. Así es como de, claro, profesora, eso es como bastante obvio. O sea, estamos seleccionando una muestra de todas las muestras posibles, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos estimaciones y encontramos estadísticos, que son las medidas descriptivas de esa muestra, y puede ser, por ejemplo, los promedios, incluyendo los promedios de éxito, la media, o bien las sumas, todos esos valores van a ser como provienen de un ejercicio aleatorio, van a ser variables aleatorias, ¿sí? Entonces, como yo, si obtengo una muestra, en realidad estoy obteniendo una muestra de todas las muestras posibles. Entonces, si yo saco una X barra de esa muestra, en realidad esa X barra que yo estoy anotando, que yo estoy registrando, es un valor de una variable aleatoria de la que yo solo sé un valor, ¿no? Entonces, nosotros, si nos podemos imaginar todas esas muestras posibles, vamos a encontrar las llamadas distribuciones muestrales, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos el experimento de tomar sucesivas muestras,
Oigan, me estoy diciendo sucesivas muestras. Es decir, si desarrollo lo que aquí dice, un muestreo repetido muchas veces, podríamos determinar justamente cómo se ven esas distribuciones. Y déjenme aquí. Sí, 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 sí. Entonces, la distribución muestral de un estadístico es la distribución de probabilidad de los posibles valores de ese estadístico que se produce cuando las muestras aleatorias de tamaño n se dibujan repetidamente dentro de la población. ¿Cómo así? O sea que nosotros podemos ir seleccionando, si yo seleccionara todas las muestras posibles de una población, puedo ir haciendo su distribución y hacer los histogramas y todo como lo que ya habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, veamos. Y me voy a ir a mi... Ahí está. Me voy a ir a nuestro pizarrón compartido, ¿no? Que además aquí ya tenemos la ley de los grandes números, y vamos a hacer un ejercicio sobre distribuciones muestrales. Hoy el Zoom no me ha querido en todo el día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer todas las muestras posibles. Por eso tenemos un ejemplo bastante chiquitito, ¿no? Acá me llevo esto y vamos a encontrar ahí. Supongamos que tenemos una población de 3, 5, 2 y 1. Supongamos que estas son personas que nos dicen cuántos días a la semana se bañan durante la pandemia. Nadie se baña todos los días. A veces no, eso sí, así, ¿no? Entonces, Manuel dice que él sí se baña todos los días. Yo me baño como 5 veces. Ahí está. Entonces tenemos 4 personas en nuestra población. O sea, es una población muy chiquita, muy finita, muy así, ¿no? Y supongamos entonces que tomamos todas las muestras de tamaño 3 de esa población que tiene tamaño 4. Es decir, n es igual a 4 y yo voy a tomar n's de 3, ¿no? Entonces, a ver, ayúdenme a sacar todas las muestras posibles. Una primera muestra de 3, ¿qué valores podría yo señalar? A ver. 3, 5 y 2. 3, 5 y 2. Ajá. Una segunda muestra. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Una tercera. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Una cuarta. 3, 5, 1. 3, 5 y 1. ¿Podemos sacar otra? Creo que... No, ¿verdad? No. Entonces, Está muteado. ya no hay dónde poner todo el ventanerío de Zoom. Puedo sacar todas las X barra de cada una de las muestras, ¿sí? Entonces, vean, si yo hago este promedio, si yo tomo esa muestra y saco la X barra, voy a tener de promedio 3.33. Si yo sacara la segunda muestra, pues sacaría otro valor, 2.66. Si yo saco esta tercera muestra, la X barra me queda de 2. Y la cuarta muestra me da de 3. O sea que tengo diferentes valores. Esta sería mi nueva variable aleatoria, es X barra. Y este es el tránsito que es esencial cuando hacemos en la distribución, en que ya X barra es una variable aleatoria, ¿no? Porque obtenemos esta X barra porque es una de todas las muestras posibles que podíamos obtener, ¿no? Entonces, el asunto es, entonces tengo yo aquí mi X barra y a cada X barra le puedo asociar una probabilidad, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad de obtener esa primera muestra? O sea, ¿cuántas muestras posibles tengo? 4. Es una en 4, ajá, en 4. Es 1 entre 4, ¿verdad? O sea, que es Sí. 1 entre 4. Y cada una tiene la misma probabilidad de ser tomada, ¿no? O sea, nosotros probablemente si tomamos una sola muestra, pues solo todas las muestras son igual de posibles, ¿no? Todas las muestras posibles son igual de posibles. Entonces, esto se vuelve una distribución de probabilidad porque yo puedo seleccionar aquí mis valores, puedo quizás hacer hasta mi grafiquito, ¿no? Que nosotros ya conocíamos, y aquí se ve un poco raro, pero sí es así, porque todos son iguales, ¿no? Quiero ver si lo hago así, por ejemplo, para que se vea. Entonces, cada una tiene la misma probabilidad. Esto debería estar un poco más lejitos, pero bueno. Entonces, tenemos eso. Una de las cosas fundamentales y una de las propiedades de X barra y por lo cual nosotros vamos a saber que X barra es el mejor estimador de mu, es que si yo encuentro el valor esperado de X barra, ¿sí? ¿Cómo sacábamos el valor esperado? Yo multiplicaba el valor de mi variable aleatoria por su probabilidad, ¿verdad? Y una vez que yo hacía esa multiplicación para cada uno de mis valores posibles, si lo sumaba, eso me daba el valor esperado, ¿no? Es 2.75. Ahora, veamos, si yo tengo 3, 5, 2 y 1, ¿cuál será la media de mi población? Aquí porque nosotros tenemos capacidad de ir hacia el promedio. Ay. 2.75. Tan, tan, tan. El valor esperado de esta distribución es igualito al de la población. Magia, ¿no? Esa es una característica que se va a mantener siempre, independientemente del tamaño de la población e independientemente del tamaño de las muestras, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que si yo saco el valor esperado de esta nueva variable aleatoria X barra, entonces nosotros vamos a ver que coinciden en el centro, ¿no? Este es un buen estimador y lo que ya vamos a hablar es un estimador insesgado de la media porque me está dando el valor, o sea, la distribución de las X barra me está reportando un valor esperado igual al parámetro que yo estoy buscando, ¿sí? Esa es una condición, esto es lo que nos permite a nosotros poder hacer inferencias, ¿sí? Porque nosotros vamos a pensar que necesitamos conocer estas distribuciones muestrales, ¿sí? O sea, es decir, las X barra con respecto a ese valor que puede tomar X barra con respecto a la probabilidad, ¿no? Entonces, esas son las distribuciones muestrales. Son las distribuciones que son de los estadísticos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía acá, que parecía un poco entreverado? Que decíamos que la distribución muestral de un estadístico, en este caso, X barra, es la distribución de probabilidad de los posibles valores de ese estadístico que se produce cuando las muestras aleatorias de tamaño n se dibujan repetidamente en la población. O sea, lo que ahorita hicimos nosotros fue retomar esta definición y hacer la práctica, porque dibujamos repetidamente todas las muestras posibles dentro de la población y encontramos esa distribución muestral, ¿sí? Entonces, a ver, tengo aquí unas cosas en el chat. ¿Qué es X barra? X barra, acuérdense que lo que pasa es que no puedo escribir tan fácilmente X barra. Mi amiga X barra es X barra. Es esta, mi amiga X barra. Y entonces nosotros vamos a poder encontrar eso. O sea que
acá lo que nosotros tenemos es que la media de todas las medias posibles es 275, porque este es el valor esperado. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros encontrar una distribución muestral. ¿Cómo sabemos cómo se ven las distribuciones muestrales? Bueno, ahí es complicado, ¿no? Tendríamos que hacer simulaciones matemáticas un poco fuertes, pero nosotros vamos a tomar un atajo matemático. Lo vamos a hacer a partir de un teorema. Y ese teorema se llama el teorema del límite central, que nos permite conocer más a profundidad la forma que tiene la distribución muestral de las X barra que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que pues no vamos a usar técnicas de simulación, sino que vamos a usar el teorema matemático, y ese teorema es el teorema del límite central. Ay. Miren, según yo ya había movido este. Si hasta hoy, hoy estaba editando esta que siempre me sale mal. Entonces, ¿qué significa el teorema del límite central? El teorema del límite central nos dice que si nosotros tomamos muestras aleatorias de cierto tamaño que proceden de una población normal o no, le vamos a poner normal o no, y esa población tiene una media mu y una desviación estándar sigma, no nula y finita, ya vieron cómo nos persigue el no nula y finita, es decir, que realmente tengamos una variable, cuando n es grande, la distribución muestral de las medias muestrales, x barra, es aproximadamente una distribución normal, y esa distribución normal va a tener una media mu x barra. Esta mu x barra podríamos decir que es esta que nosotros, por ejemplo, encontramos acá, el valor esperado de x barra, podríamos verlo como mu x barra. No se pegó bien. Nunca, como que necesito algo que me permita en el Google poder usar todas las cosas griegas. Y una desviación estándar mu x bar. O sea que vamos a tener una media, o sea, vamos a tener una x barra que va a ser una variable aleatoria, y como tal variable aleatoria, nosotros vamos a tener una mu x barra, que en este caso nosotros sabemos que esta mu x barra es igual a mu, lo acabamos de ver, 2.75 nos salía en un pedacito y 2.75 nos salía en el otro. Y esta aproximación se va a hacer más precisa en la medida en que nosotros tengamos muestras más grandes, ¿no? A ver, pero hay gente que lo dice mejor que yo y muy bonito. Y voy a parar la grabación porque ya saben que YouTube siempre me... Voy a lanzar una encuesta para saber si este concepto de las distribuciones quedó claro, y del teorema del límite central. Vamos a seguir hablando del teorema del límite central. Por ahí tengo un no. Si me dice si es lo de las distribuciones o el teorema. ¿No? Es el no calladito. Por ahí oí un micrófono destapado. Quizás estaban agarrando fuerzas para hablar. Les voy a poner la liga del videíto en el chat, por si lo quieren ver, ¿no? ¿Sí es este? Sí. Sí.
Bueno, este es uno de mis videos favoritos para las clases de estadística. La verdad me parece sumamente creativo de los conejitos y los dragones, porque nos permite ver que, o sea, nosotros teníamos claridad, ¿se acuerdan que decíamos, ¿no? De que cuando queríamos usar la distribución normal que estuvimos usando nosotros en la clase pasada, yo les decía, bueno, vamos a tener que hacer algún tipo de supuesto para poder utilizar la distribución normal. Y acá este teorema del límite central matemáticamente nos está diciendo que podemos hacer este supuesto justamente en la medida en que n se vuelve muy grande, ¿no? Entonces, sobre todo si nosotros, los conejitos que sí seguían una distribución normal, nosotros teníamos, o sea, vamos a empezar a ver esa forma de la distribución en forma normal con muestras más chiquitas. En el caso de los dragones, vamos a necesitar cada vez más muestras grandes para poder ver esa forma, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina lo que tengo es eso, justamente, ¿no? Que muchos estadísticos que utilizamos para la inferencia son sumas o promedios. Vamos a usar muchas veces sumas o promedios. ¿A qué me refiero con promedios? A la media, pero también al promedio de éxitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros veamos la binomial, y se acuerdan un poquito esa lámina que yo les ponía de todas las relaciones entre la distribución, nosotros vamos a, digamos, cuando estemos haciendo los cálculos a mano, vamos a calcular y vamos a hacer inferencia con la binomial, incluso con la normal, porque a partir del teorema del límite central, nosotros vamos a poder decir, bueno, necesito eso sí una muestra más grande. O sea, hagan de cuenta que las distribuciones binomiales son los dragoncitos y las cuantitativas son los otros, ¿no? Entonces, vamos a necesitar una muestra más grande, ¿no? Entonces, cuando n es grande, los estadísticos van a tener distribuciones aproximadamente normales, aún así si la población de origen no es realmente normal, ¿no? Y esto nos va a permitir describir su comportamiento y evaluar nuestras inferencias, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Acá me gusta mucho esta parte del video, justamente acá, porque me permite después hablar un poquito de los valores de los estimadores. Ay, se me fue. Y entonces, lo que nosotros vemos es que nos dicen dos cosas. Nos dicen que si la muestra se hace grande, entonces la distribución de cada uno de esos promedios posibles se va haciendo más normal, o sea, que tiene forma de campana de Gauss y se va haciendo más delgadita. Y esto es muy, muy importante, porque yo preferiría hacer inferencia, por ejemplo, con esta distribución que con esta. Tiene que ver con esta característica de que se haga más delgadita. Todo lo que hemos pasado viendo de estadística descriptiva no es en vano. Lo que necesitamos nosotros es justamente, por ejemplo, poder hacer inferencias, la dispersión que nos dice que tanto nos alejamos del centro. Entonces, ustedes piensan, si toman una muestra grande y están, o sea, una muestra más grande, entonces ustedes saben que nos puede tocar cualquier X barra, ¿no? Pero lo que tenemos certeza nosotros con una muestra más grande es que pues yo las chances que tengo de acercarme más a este medio, ¿no? Aquí nosotros con este pequeño ejercicio que hicimos de cuántas veces nos bañamos a la semana, ¿no? Sabemos que mu de X barra es igual a mu, ¿sí? Entonces, si yo hago la muestra, pues a mí me puede tocar cualquiera, ¿no? Ya vimos que todas son igualmente posibles, pero si ustedes ven, al tener esta distribución menor dispersión, a mí me va a permitir saber y estar un poco más tranquila de que las chances de que me equivoque o diga así una barbaridad, porque yo estoy tomando aquí, yo voy a tener al final una X barra que me va a permitir acercarme a mu, ¿sí? Y yo tengo una de todas las posibles, ¿no? Entonces, obviamente, yo quiero
yo voy a preferir esta, ¿no? Porque yo sé que aquí alguna X barra de estas que me toquen, al estar más delgaditas, van a estar más cerca de mu, ¿no? Entonces, vamos a preferir las estimaciones que provengan de distribuciones con muestras más grandes porque tengo menos chances de equivocar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Que eso me va a permitir a mí, o sea, estar más segura porque como son más delgaditas, ¿no? En la medida en que yo tengo ahí el montón de conejitos que ni caben en la báscula, ¿no? Entonces eso a mí me permite saber que voy a hacer una mejor estimación, ¿no? Porque estoy más cerquita de ese valor que nosotros ya vimos que mu x barra es igual a mu. O sea, entonces yo voy a tener una sola x barra de todas las x barras posibles, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos justamente con el teorema del límite central. Me está yendo la voz. Desde la mañana. Espérenme que esto me vea conmigo. Ahí está. Y acá nosotros lo podemos ver, ¿no? Nosotros dijimos que mu de x barra era igual a mu, eso lo vimos, y lo que ustedes ahorita no han visto es que la mu, si calculamos sigma, vamos a calcular sigma, ¿no? En nuestro ejemplo. Si yo calculo, por ejemplo, la desviación estándar, ¿por qué no me quiere sacar las funciones? No tenemos que poner ahí. Esta como es vamos a ocuparla de la población, ¿no? Entonces voy a sacar la desviación estándar de la población. Ah, miren, me lo sustituyo. Es 1.47 y la media ya sabíamos que era 2.75. Voy a poner por aquí mu igual a 2,75, ¿no? Esta es sigma, ¿no? Sigma es 1.47 y mu es 2.75. Si yo saco lo mismo, pues sí, miren, aquí sí quiso salir. Si yo saco la desviación estándar de estos valores, me da 0.49. Esta es una condición bastante padre de las distribuciones muestrales, que siempre, y ahorita no se ve tan claro, pero ahorita ya lo van a ver en la fórmula, que la dispersión de las distribuciones muestrales es menor que la dispersión de la población, ¿no? Entonces, la desviación estándar es más chiquita. Y esto es algo que se quiere ver acá cuando nosotros vemos que la mu de sigma, de x barra, la sigma de x barra, es más delgadita que la mu de, que la sigma de la población. Y esto nos va a servir muchísimo cuando nosotros vamos a querer utilizar, por ejemplo, cepa, ¿no? Si nosotros pensamos, vamos a tener ciertos valores de z, pues nosotros tenemos x barra, vamos a tener mu y vamos a tener la propia sigma. ¿Cómo vamos a calcular la sigma de x barra? La sigma de x barra es igual a la raíz de n, a sigma entre la raíz de n. Esta sigma también ustedes la van a encontrar como, y siempre que digo este tipo de cosas, no, ustedes no vieron a los Simpson nunca, ¿no? Seguramente me conocen por películas como. Entonces, esta es la desviación estándar muestral. Que también se conoce como error muestral. Error estándar, ¿sí? Esta mu de x barra le vamos a llamar en muchas ocasiones el error muestral. Es la desviación, pero nosotros sabemos que como estamos midiendo x barra, ¿no? Y que x barra es un promedio de valores, siempre va a estar asociado a dispersiones más chiquitas que en la población. Y eso nosotros nos vamos a acercar a estos valores diciendo, bueno,
el sigma de X barra es igual a sigma entre raíz de n. En el caso que tenemos, no lo van a encontrar porque la población es muy chiquita. Entonces, no nos permite verificar esto. En muestras más grandes es probablemente sí podrían verificar este valor. En este caso, pues, si ustedes dividen entre la raíz de 3, no les va a salir el mismo valor, ¿no? Va a ser un valor un poco más cercano, pero no tan cercano. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, para utilizar Z, cuando nosotros queremos hacer inferencia, y ahí, o sea, vamos a tener sigma, que sigma es de la población, pero en realidad nosotros vamos a ocupar mu y vamos a ocupar sigma de X barra para hacer las inferencias, ¿no? Y X barra va a ser como nuestra variable aleatoria. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos cuál es la probabilidad de obtener tal valor? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de obtener cierto valor de X barra si usted me está diciendo que la mu de la población es tanto, ¿no? Entonces, es un poquito lo que hacemos en la inferencia, ¿no? Cuando hacemos pruebas de hipótesis, hacemos este tipo de interpretación de los datos. Yo digo, oiga, yo obtuve esta muestra, ¿no? Piensen, yo, señor INEGI, saqué una muestra enorme, y obtuve un promedio con esta muestra de que los mexicanos ganan 5,000 pesos al mes, ¿no? Y entonces, y alguien dice, no, eso no puede ser, los mexicanos al menos ganan 7,000 pesos. Mire, señor, la verdad es que ¿cuál es la probabilidad de que yo, obteniendo esta muestra, haya obtenido estos 5,000 pesos si lo que usted me dice que es en la realidad es cierto? Esos son el tipo de cosas que hacemos. Entonces, esa distancia que yo hago entre el valor que tengo de X barra de una de las muestras, de todas las muestras posibles en los universos paralelos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, y esa distancia que usted me está diciendo de 2,000 pesos, la voy a medir en términos de errores estándar? En esto vamos a volver la próxima semana, pero es un poquito un spoiler que estoy haciendo. Si ven, no he dicho demasiado más del valor de X, ¿no? De nuevo, siempre tenemos la discusión de qué tan grande es una muestra grande, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la población de origen es normal, o sea, los conejitos, la distribución de X barra también va a ser normal y casi que podemos asumir eso sin importar el tamaño de la muestra. Así sean 5, así sean 100. Nosotros sabemos que la distribución de todas esas X barras posibles se va a comportar como una normal. Cuando la población que nosotros estamos viendo es simétrica, la distribución también podríamos aproximarla a una distribución normal para valores relativamente pequeños de n. Si nosotros tenemos distribuciones sesgadas o ya de plano, como la de dragones, que era completamente bimodal, entonces sí necesitamos realmente muestras grandes antes de poder hacer una aproximación. Y esto nos va a servir muchísimo cuando nosotros estemos hablando justamente de de la inferencia sobre las proporciones. Y antes de irnos a la pausita, a que ustedes piensen esto, aquí de nuevo, si ustedes ven más o menos dónde se estabiliza un promedio, se va a estabilizar ahí como por 50, si ustedes ven. Es todavía una discusión acerca de qué tan grande es. Nosotros vamos a usar de nuevo en esta clase, ya no me responde el mouse, ahí está, hoy sí, de 30, ¿no? 30 nos va a permitir definir a una muestra grande de una muestra chiquita. De 30 para arriba, ustedes pueden hacer las aproximaciones como si tuvieran una muestra grande. Voy a lanzar una última encuesta para ver si esto quedó claro. Ya ahorita ya vamos a hacer más ejemplos. Y nos vamos a un pequeño receso de 10 minutos.
Voy a parar acá. Bueno, vamos a retomar, sí, vamos a llegar hasta donde mi garganta lo permita. Bien, entonces ya vimos que nosotros vamos a poder hacer inferencias. Vamos a hablar de los tipos de inferencias que se pueden hacer y qué va a significar esto en términos estadísticos, ¿no? Y sepan que sí les voy a dejar una tarea muy cortita, y es que ustedes ya me dijeron que sí entendieron, entonces que expliquen con sus propias palabras el teorema del límite central. ¿Sí? Entonces, cortísima, como para la otra semana, pero sí, es una tarea obligada en esta sesión. Bien, entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de inferencia. Vamos a tener de estimación, que podemos llamar puntual, más un margen de error, o estimación por intervalo, que vamos a tratar de estimar o predecir el valor del parámetro. En este caso, nosotros vamos a ver estimaciones sobre mu y sobre p, o la probabilidad de éxito. Entonces, nosotros vamos a decir cuáles son los valores más probables, y lo que vamos a plantear es un intervalo donde nosotros podemos asegurar con mucha probabilidad que ahí están los valores de nuestro parámetro. ¿Qué otro tipo de inferencia vamos a hacer? Vamos a hacer las pruebas de hipótesis. ¿En qué va a consistir hacer las pruebas de hipótesis? Es, ¿acaso la muestra realmente viene de una población con cierto valor, dado que yo obtuve este valor de estadístico, ya sea X barra o P gorrito, le vamos a llamar a la P que nosotros vamos a encontrar a partir de la muestra? Ahí está. Ay, no, voy a pasar a este porque... Entonces, ya sea que estemos estimando parámetros o probando hipótesis, vamos a tener métodos estadísticos. ¿Cuáles van a ser esos métodos estadísticos? Ya los conocen porque muchos lo hemos pasado haciendo todo el semestre, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos el método para calcular X barra, pues es la fórmula, ¿no? X barra nos decíamos que era la sumatoria de los valores de X y dividido entre N. Este es el método que a mí me sirve para calcular X barra. Entonces, la estadística descriptiva nos va a proporcionar muchos de esos métodos. Pero hoy lo que vamos a tener, además de eso, es una medida numérica de la bondad o la fiabilidad de la inferencia que estamos haciendo. De tal cuenta que nosotros ya no solo vamos a dar el valor de X barra, sino que vamos a decir, bueno, X barra, más o menos un margen, por ahí anda mu, ¿sí? No voy a dar un valor preciso de mu. Nunca podemos hacer una predicción de lo que sucede en la población tan específica, sino que vamos a decir, bueno, yo tengo esta X barra, que es una X barra de todas las X barras posibles. Entonces, al tener ese comportamiento aleatorio, yo puedo más bien establecer con cierto nivel de certeza, de confiabilidad, que mu está entre ciertos valores, ¿no? Y claro, si yo estoy hablando de que hay una confianza, de que hay una probabilidad, es porque vamos a tener que usar nuestras distribuciones de probabilidad para estimar estos elementos. Entonces, un estimador es una regla, una fórmula, ¿no? X barra, nosotros ya sabemos cuál es la fórmula de X barra, que nos dice cómo calcular el estadístico. Vamos a tener una estimación puntual en donde nosotros vamos a calcular X barra, pero siempre lo vamos a acompañar con un margen de error. O la estimación por intervalo, donde yo digo, mu está entre A y B, ¿no? Lo pongo en términos de un intervalo. O si ustedes quieren, mu entonces, ustedes se dan de cuenta que este intervalo hace las veces de este aro, ¿no? Vean aquí, esta señora está muy feliz, en shorts, muy feliz, como que si no estuviera lloviendo, entonces está ahí jugando, ¿no? Entonces ella quiere que este aro le caiga aquí en este palito de aquí, ¿no? Bien, si nosotros tenemos un aro muy grande, las chances de que nosotros cachemos ese palito van a ser muy grandes, ¿no?
Entonces, pues la señora casi que va a tirar un hula hula, ¿no? Así, tira el hula hula, y claro que ahí, en algún lugar de ese hula hula enorme, va a estar el palito, ¿no? Entonces es como de, pero eso qué chiste, señora. Entonces, si el arito es más chiquito, pues las chances de que caiga sobre ese palito son más pequeñas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el intervalo de confianza, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos intervalos de confianza más amplios, pues vamos a tener más chances de captar, de decir, bueno, por ahí está mu, o sea, sí cachamos el valor específico del parámetro, pero esto viene con una contraparte. ¿Con cuál contraparte? Bueno, así como el hula hula no tenía mucha gracia, pues imagínense que yo les digo, hice una encuesta y entonces les puedo decir que con un 99.99% de confianza, yo les puedo decir que los estudiantes que llevan conmigo la materia se sacan entre 5 y 10. Sí, pues, para eso necesitaba hacer una encuesta, profe, esos son todos los valores posibles, ¿no? Entonces, pues, no tiene demasiada, o sea, no es como, a veces vamos a tener que sopesar, tener mucha confianza de que estamos cachando el parámetro contra, pues, la precisión con la que estamos haciendo nuestra estimación. En cambio, si yo vengo y les digo, bueno, no, bueno, está bien, se lo voy a proponer de otra manera, y les digo, con un 95% de confianza, los estudiantes se sacan entre 7 y 8, ¿no? Entonces me van a decir, eso tiene un poco más de lógica, ¿no? Pero ahora, ¿seré yo alguno de los, o sea, ¿qué significa ese que ya no tenga el 99.99% de confianza? Significa que yo me puedo equivocar el 5% de las veces. Entonces, que el parámetro, el promedio de los estudiantes en todas las poblaciones no esté dentro de ese intervalo. O sea, quiere decir que yo me puedo salir de ese intervalo. Y para eso tengo una pequeña gráfica que se la voy a mostrar, que quizás me adelanté un poquito, que es esta, ¿no? Si nosotros pensamos, nosotros podemos hacer todos los intervalos posibles, ¿no? Aquí imagínense que aquí tenemos nuestra distribución de X barra, ¿no? Nuestra distribución muestral de X barra. Y acá tengo yo todos los estimadores de cada una de las muestras posibles, y entonces tengo estos puntitos aquí del valor de X barra, y yo calculé mi intervalo, que ya les cuento cómo se calcula, y entonces, ¿qué quiere decir el nivel de confianza? Quiere decir que el 5% de mis intervalos posibles no van a cachar el parámetro. Aquí está el valor de mu, el valor verdadero de mu, que sabemos que coincide con mu de X barra, y entonces aquí hay uno que no lo cacha, ¿no? Entonces, eso es la confianza, ¿no? Yo sé que a lo mejor, imagínense, si así es malísima mi suerte, justamente yo tomé la muestra donde no tengo esos valores posibles, ¿no? Donde, pues sí, por más que yo calcule el intervalo, si ustedes ven los anchos de los intervalos, todos son iguales, pero yo puedo, o sea, que en el 5% de las muestras posibles, puede ser que me esté equivocando, ¿no? Y eso entonces es un poco a lo que nos exponemos. No podemos ser completamente precisos en decir, bueno, el valor de mu es este, ¿no? Y si ustedes ven en la medida en que nosotros vamos haciéndonos más precisos, ¿no? Si yo quisiera intervalos más chiquitos, es decir, que sean más precisos de los valores de mi estimación, entonces voy a tener que hacer todos más chiquitos y unos ya voy a ir aumentando ese error que yo tengo, ¿no? Si los hago más chiquitos. ¿Cuánto es lo más que estamos dispuestos a equivocarnos? Pues bueno, miren, en general nosotros, el 5% es el valor como más clásico. En algunos casos, a veces llegamos a usar el 10%, pero esto es lo más, ¿no?
Valores más grandes del 10%, ya ustedes me van a decir, esto es un juego, ¿no? Ya, si ustedes me dicen, no, bueno, sobre todo imagínense que ustedes quieran con esa estimación hacer una política pública, ¿no? Y entonces ustedes le dicen, pues sí, pero esta gran inversión que usted va a hacer, puede ser que me equivoque yo el 15% de las veces. Vas a decir, no, mejor no. Entonces, en general, vamos a usar valores que sean mayores o iguales al 10%, es decir, intervalos de confianza, esto se va a traducir en intervalos de confianza del 90%, donde yo digo que el 90% de los intervalos está cachando el parámetro, o 95%, ¿no? Ya lo demás, como dice el meme, será avaricia, ¿no? ¿No es cierto? La verdad, entre nosotros ya vamos a ver algunas condiciones que nos van a permitir ampliar, o sea, vamos a estar casados también con el comportamiento mismo de la varianza de nuestra población y con el tamaño de la muestra, ¿no? Para poder estimar este intervalo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Empecemos por el caso más ideal y más simple, ¿no? Nosotros tenemos una distribución de muestreo de nuestra población y vamos a asumir que no hay problemas de no respuesta ni problemas técnicos a la hora de hacer nuestro ejercicio, ¿no? Eso es algo que siempre vamos a estar tomando en cuenta porque esto que ahorita vamos a hacer, ese error, ese intervalo de confianza, no corrige por otros errores que no sean justamente del muestreo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, supongamos, esta es la condición, esta es la situación como mucho más ideal, nosotros sabemos que la población de origen tiene una distribución normal, ¿no? Y además, a pesar de que no conocemos mu, pues sí conocemos sigma. Y entonces ustedes van a decir, ¿cómo es que conocemos sigma y no conocemos mu? Sí, eso también yo me lo pregunto. Es una condición demasiado, demasiado excepcional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros nuestro intervalo, ¿no? O nuestro margen de error. Nosotros vamos a decir, vamos a calcular el error estándar por 1.96. Este 1.96, ¿a qué le suena? ¿De dónde creen que viene? ¿Lo conocen? ¿Conocen a mi amigo 1.96? A ver, en los chats. ¿De dónde podrá venir el 1.96? ¿Se acuerdan que por el teorema del límite central dijimos que podíamos usar la distribución normal, verdad? Cuando nosotros estamos haciendo la estimación que se llama por margen de error, el margen de error siempre está asumiendo un 5% de error, ¿no? Siempre está asumiendo un 5% de error. Eso significa que está justamente no tomando las colitas de nuestra distribución, ¿no? Entonces, ahí están las colitas que son los valores más alejados. Ese 5% distribuidos en las colitas no los estaríamos cachando con esta estimación. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para calcular estos elementos? Pues miren, voy a tener entonces, yo digo, entonces yo tengo X barra más el error estándar, que dijimos que es igual al error muestral. ¿A cuánto dijimos que valía, que era el error estándar, el error muestral? Va a ser sigma entre raíz de n, ¿no? Y ahorita ya se los pongo en otro lado, que ya los tengo, pero quiero que lo vean así. Y entonces, este valor del 1.96, ¿de dónde viene? Ese viene de la distribución Z, ¿sí? Este amigo, y por eso es que nosotros necesitábamos hacer un repaso de la distribución normal para poder hacer la inferencia, ¿no? Nosotros tenemos aquí este 1.96, es un valor asociado a Z,
¿sí? Y el Z, ¿por qué? Porque es una distribución normal, ¿no? Por el teorema del límite central que vimos en la primera parte de la clase, nosotros vamos a poder usar el 1.96. Así que cuando nosotros hacemos estimaciones puntuales con margen de error, siempre vamos a asumir el 1.96. El margen de error está asumiendo justamente que yo me equivoque el 5% de las veces, ¿sí? Y entonces yo voy a decir, bueno, tengo mi X barra y le puedo sumar y le puedo restar un valor. Y ustedes esto lo han oído cuando se presentan resultados de encuestas. A veces ustedes dicen, más o menos no sé qué, ¿no? El más o menos, ¿de dónde viene? Justamente de esto que nosotros ya no podemos determinar un valor específico de mu, sino que yo voy a decir mu es igual a X barra más o menos estos valores, ¿no? Y entonces aquí voy a multiplicar esto y lo voy a poner. Déjenme mostrarles más adelante. Ahí está. Cuando nosotros tenemos un margen de error, digamos, ya en la práctica, déjenme mover esto. En la práctica nosotros no conocemos sigma, ¿no? En la práctica, o sea, es como de por algo estoy haciendo este ejercicio de hacer una muestra, es porque quiero conocer a la población, y si conociera sigma es muy probable que conocería X barra, porque usted sabe que la desviación estándar es cuánto me alejo de la media. Entonces, ¿cómo voy a tener sigma y no voy a tener la media? Bueno, entonces, en general, nosotros no vamos a tener esa forma. Entonces, las condiciones reales de la inferencia tienen que ver con eso, en que nosotros muchas veces no conocemos sigma. Entonces, vamos a tener que hacer un supuesto donde nosotros pensamos de que S es el mejor estimador de sigma, ¿sí? Que la desviación estándar muestral, la desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de sigma, que es la desviación estándar de la población, ¿no? Eso nosotros solo lo vamos a poder hacer, esta aproximación, solo lo vamos a poder hacer cuando las muestras sean grandes, ¿sí? Es decir, y por eso en la siguiente lámina, lo que tenemos nosotros es que tenemos que tenemos el margen de error, que es el error máximo de estimación, se calcula como 1.96 por el error estándar del estimador y que nosotros vamos a poder entonces calcularlo de esta manera. Es decir, que nosotros vamos a aproximar sigma a S. Si ustedes ven, entonces esta va a ser la fórmula para nuestro margen de error. Voy a calcular mi estimador puntual y voy a calcular el margen de error. Y el margen de error está asociado al 5%, a que me equivoque el 5% de las veces. Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Estaba cerrado. Profesora, ¿Sí? a mí sigue sin quedarme claro por qué el 5%. Porque así se inventaron que era el margen de error. Que es el error máximo que estoy dispuesto a equivocarme. La gente se puso de acuerdo y para cuando ustedes oigan la palabra margen de error y no escuchen nada más, se está refiriendo al 5% de error, es decir, ese 5% distribuido en las colitas, ¿sí? Y ustedes se acuerdan que si lo metíamos en nuestra calculadora, en inversa. Yo digo, me equivoco, o sea, hay 5%, los que están más alejados, no los voy a cachar. O sea, los que van a ser menos probables de que yo no los cache son los que están más alejados del centro de la distribución. Entonces, yo le puedo decir, bueno, entonces acá va a haber una cantidad si esto es la distribución muestral de todas las muestras posibles, entonces yo voy a decir, bueno, o sea, todos los datos, porque esa es una de las propiedades de la campana de Gauss, al tener esto, nosotros sabemos que esa forma de la campana de Gauss nos dice que la mayor parte de los datos se concentran alrededor de esa media o el centro, ¿no? Entonces va a haber una cantidad de medias de X barra que yo no voy a controlar, porque como no sé cuál realmente
yo estoy obteniendo, ¿no? Realmente estoy echando un volado al tirar una muestra porque estoy confiando en el azar para estos elementos. Entonces, por ejemplo, o sea, las chances es que, o sea, lo más probable es que yo esté obteniendo una X barra que esté dentro de lo blanquito, ¿no? Pero yo al decir el 1.96 estoy diciendo, mire, ¿y qué tal? O sea, la verdad es que, mira, hay un chance en que realmente yo esté acá, ¿no? Pero ¿cuál es ese chance de que yo me equivoque? Pues el 5%, o sea, puede ser que yo me equivoque porque estoy acá o que me equivoque porque estoy muy bajito o muy alto, ¿no? Entonces son esas colitas las que yo me puedo, no puedo decir que me estoy equivocando, ¿no? Entonces, al decir yo que X barra está, digo que mu está entre un valor de X barra más o menos un valor, lo que yo estoy diciendo es que tengo esta X barra, pero puede ser que realmente yo haya tomado la muestra que me dé una X barra que está en las colitas, ¿no? O sea, aquí está mu, ¿no? Mu, que nosotros sabemos que es mu igual a X, ¿verdad? A la media de todas las medias posibles. Esa está aquí en el centro, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, no he sacado todas las muestras posibles. Entonces, yo lo que digo, a partir de la distribución estándar, porque yo sé por el teorema del límite central que puedo asumir que estas X barras se comportan como una distribución normal, es que yo sé que la mayor parte se va a concentrar en el centro, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, entonces, las chances que yo esté aquí en las colitas, en este caso es de 0.05, ¿no? Entonces, yo la estimación que estoy haciendo, sé que me puedo equivocar el 5%, pero ese es un valor aceptable, digamos, en la comunidad científica del nivel de equivocación que puedo tener, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, bueno, me puedo equivocar el 5% de las veces, ¿no? No sé si con eso te quedó más claro, Alejandro. ¿Quieres, Sí, Alejandro? profesora. Sí, sí, sí. Ya quedó muy bien, gracias. Entonces, ¿no? Nosotros vamos a tener ese valor y vamos entonces a calcular un intervalo de confianza. Espérense, ay. Ay. No me gusta dibujar con el zoom porque luego pone toda loca la compu. Entonces, y lo mismo vamos a poder hacer, y esto sí me tengo que ir para acá, es que para que nosotros podamos corregir, hay una corrección que se hace en la binomial, que se llama la corrección por continuidad. Nosotros sabemos que las poblaciones binomiales son realmente discretas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos utilizar la distribución Z para hacer inferencias sobre poblaciones binomiales, es decir, poblaciones que, por ejemplo, votó o no votó, es pobre o no es pobre. Estas variables dicotómicas donde asumimos que una es un fracaso, nosotros, bueno, primero vamos a asumir, si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos, o sea, aquí vamos a trabajar con otro promedio, que es P gorrito va a ser igual a el número de todos los éxitos entre N, ¿no? Entonces, esto es un promedio, ¿no? Porque X es el total de éxitos. Para nosotros, X era el total de éxitos, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos esto, si se acuerdan, nosotros teníamos que mu era N por P, ¿no? Y si hoy hago esta transformación, pues me queda P, ¿no? Entonces, realmente vamos a trabajar con un promedio de éxitos. Esto es porque, si ustedes lo quieren ver, cuando yo traslado el éxito a 0 y el 1, digo, el éxito a 1 y el 0 al fracaso, si yo les digo, por ejemplo, que estoy sumando a todos los que tienen lentes, pues me levantan la mano, sumo, los que no coinciden con eso les pongo 0 y los divido entre n, estoy haciendo realmente un promedio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estos mismos valores para calcular nuestras poblaciones. Pero para poder hacer justamente esta aproximación, necesitamos un par de condiciones.
Uno de ellos es que si yo multiplico el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito o por la probabilidad de fracaso, esto tiene que ser mayor a 5. ¿Por qué me interesa esto? Porque si ustedes se acuerdan, justamente yo decía, en la medida que nuestras poblaciones de origen sean más, más asimétricas y que si P es igual a 5, ustedes se acuerdan que nuestra distribución binomial era completamente simétrica. En cambio, si tenemos probabilidades muy cercanas a 0 o muy cercanas a 1, van a ser cada vez más asimétricas. Y entonces yo necesitaré muestras más grandes para cumplir con estas condiciones, ¿no? Porque justamente hay un trade-off entre el tamaño de la muestra y esta simetría que va a venir para poder decir, bueno, por el teorema del límite central, yo sé que el promedio de los éxitos se va a comportar como una normal. Y para eso podemos ver que además, o sea, la binomial sí se puede aproximar a una distribución normal justamente por este proceso que se llama de la máquina de Galton. Y espérenme que voy a tener que pausar la grabación porque ya saben cómo es el YouTube.